Diodo túnel. Es un semiconductor que tiene una unión P-N como los diodos convencionales que posee un dotaje 1000 veces mayor. La región de resistencia negativa procede de la corriente túnel, que se aprecia solamente en el caso de tensiones directas pequeñas. Mediante la ley de Kirchhoff se obtiene la siguiente ecuación que indica que cuando V0 aumenta la corriente también aumenta, si disminuye y vuelve a aumentar en un punto. ¿Por qué se llama diodo túnel? Se le atribuye este nombre ya que es una unión P-N que produce un efecto túnel que origina una conductividad negativa en un intervalo de su curva. Quiere decir que cuando la resistencia es negativa, la corriente disminuye al aumentar el voltaje. Cambian de estado de conducción a no conducción, incluso más rápido que los diodos convencionales. Puede funcionar como amplificador o como oscilador. ¿En qué consiste el efecto túnel? Los diodos túnel presentan una resistencia negativa, es decir, se aumenta la tensión aplicada en las terminales del dispositivo, hay una disminución en la corriente. La resistencia negativa es útil para las aplicaciones en circuitos de alta frecuencia como osciladores, los cuales pueden generar una señal sinusoidal a partir de la energía entregada por una fuente de alimentación. En los diodos túnel no es necesario que los electrones superen la barrera energética para generar una corriente. Es decir, los electrones ubicados en el semiconductor tipo N pueden atravesar la zona de agotamiento, ocupar los huecos en el semiconductor tipo P, a esto se le conoce como efecto túnel. Diodo PIN. Es una estructura de 3 capas, siendo intermedia semiconductor intrínseco y las externas tipo P y otra tipo N. Sin embargo, en la práctica, la capa extrínseca se sustituye por bien una capa tipo P de alta resistividad o bien una capa tipo N de alta resistividad. El diodo se puede utilizar como interruptor o como modulador de amplitud de frecuencias de microondas, ya que para todos los dispositivos se puede presentar como un cortocircuito en sentido directo y como un cortocircuito en sentido inverso. A frecuencias más altas, el diodo se parece a una resistencia casi perfecta, es decir, que hay una gran cantidad de carga almacenada en la región intrínseca. A bajas frecuencias, la carga se quita y el diodo se apaga. También es utilizado para conmutar corrientes muy intensas o tensiones muy grandes. Si el diodo está polarizado en sentido directo, los huecos del material tipo P se difunden en la región PI, creando una capa P de baja resistividad. Como ya sabemos, la corriente es debido al flujo de los electrones y de los huecos cuyas concentraciones son exactamente iguales en la región I. En la condición de polarización directa, la caída de tensión en la región I es muy pequeña debido a que la zona de agotamiento es muy estrecha e igual que el diodo PN. Si se aumenta la corriente, también disminuye la resistencia. Pero si el diodo está polarizado en sentido inverso, debemos recordar que los diodos PN, al aplicarle un polarizado inverso, los portadores mayoritarios de cada semiconductor se producen por lo que la zona de agotamiento se encoge. Transistor como interruptor. Cuando un transistor se utiliza como un circuito, del comportamiento que éste tendrá dependerá de sus curvas características. En el diagrama que se muestra hay varias curvas que representan la función de transferencia de IC contra BCE para varios valores de IB. Cuando el transistor se utiliza como interruptor, la corriente de base debe tener un valor para lograr que el transistor entre en corte y otro para que entre en saturación. Un transistor en corte tiene una corriente de colector IC mínima prácticamente igual a 0 y un voltaje de colector emisor BCE máximo casi igual al voltaje de alimentación. Un transistor en saturación tiene una corriente de colector IC máxima y un voltaje de colector emisor casi nulo. En pocas palabras, para que el transistor entre en corte, el valor de la corriente de base debe ser bajo a 0 y para que el transistor entre en saturación, el valor de la corriente de base debe calcularse dependiendo de la carga que se está operando entre apagado y encendido.